Hola, muy buenos días. Muchas gracias por seguir acompañándonos en Creo MX Digital 2021. Y para mí es un honor, un orgullo y sobre todo un privilegio poder presentar a Adrián Medina. Adrián Medina de Deyusa, director general de Deyusa, gran amigo y sobre todo un gran profesional. Durante su desarrollo laboral se ha especializado en las áreas de bebidas, teniendo una trayectoria de 20 años en Cuauhtémoc Moctezuma, actualmente Heineken, y 6 años en Grupo Covvi en la división de bebidas, donde actualmente se desempeña en la planta de destilados. Es contador público con especialidad fiscal y finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, ex becario de AOTS México-Japón, y actualmente se encuentra cursando la licenciatura de Derecho en la UNID. De verdad, muchísimas gracias, Adrián. Bienvenido a todos los empresarios, a todos los emprendedores, y estoy convencido de que la plática que vamos a tener hoy nos va a ayudar muchísimo a las pymes y a los emprendedores para conocer una historia de éxito como es Deyusa. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad, muy agradecido con la participación. Créeme que para mí es grato poder compartir la experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo con Deyusa y todo lo que hemos hecho alrededor de las capacitaciones y todo lo que hemos aprendido también desde CMX y todas las instituciones que hemos estado pasando con tal de lograr un objetivo dentro de la empresa. No, precisamente, de verdad, muchas gracias por confiar en el CCMX. Y sabes que en el Consejo Mexicano de Negocios y en el Centro de Comité de México tienes un aliado, y Deyusa tiene un aliado. Y bueno, me gustaría empezar con nuestra plática del día de hoy. Me gustaría preguntarte, Adrián, ¿a qué se dedica la empresa Deyusa y cómo surge la idea de poder crearla? Fíjate que Destilados Yucatecos es una empresa de capital 100% yucateco. O sea, realmente somos una empresa referente acá, forma parte del Grupo Covvi. Tenemos más de 30 años en el mercado y nos dedicamos prácticamente a la elaboración de destilados, licores, jarabes para cafetería principalmente. Somos los principales proveedores del canal Horeca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías. Vamos a un segmento de mayoreo nosotros principalmente. La otra que tenemos allá es que tenemos marcas propias. Nosotros ya no manejamos las marcas comerciales. Las marcas insignias que tenemos son San Marino, Vlad, Habana y Habana Gourmet, que eso ataca prácticamente todo el segmento hotelero. Y además te puedo decir que somos los principales productores de Xtaventún en la región, que es una bebida muy conocida acá, que tiene una historia muy bonita, la verdad, muy, muy bonita, y eso hace que sea muy, muy padre el producto que vendemos. Buenísimo, buenísimo. Cuando surge Deyusa, mi estimado Adrián, ¿cuáles fueron los principales retos que se enfrentaron, ¿no? Desde el inicio, pero sobre todo también ¿cómo lograron hacerle frente? ¿Cómo ha venido este desarrollo tan importante que ha tenido Deyusa en los últimos años? Mira, el reto importante que tenemos fue la transformación del negocio prácticamente. Sobre todo en la planta de producción, que era un poquito complicado estar compitiendo con muchos, los grandes, los medianos y los chicos, ¿no? Teníamos que ser más competitivos, teníamos que ser innovadores, teníamos que estar buscando cómo profesionalizar esa línea de mando que teníamos para poder tener talento, experiencia y capacitarlos de tal manera que pudiéramos tener un producto de calidad para poder ofrecer en el mercado. Algo que nos permitió todo esto fue que la planta fue llevando procesos de mejora continua a lo largo del tiempo, creando cultura organizacional, que es algo muy difícil en la actualidad, pero que al final del camino era lo que nos permitía ordenar dentro de la operación para poder llegar al objetivo que queríamos. Esto que nos ha permitido, pues también vimos la necesidad de certificar la planta con distintivo H, que es lo que nos pedían los clientes, BPNs, que son buenas prácticas de manufactura, empresa segura, y actualmente estamos certificados en ISO 9001-2015, que esto, ¿qué hace? Hace que los clientes tengan esa confianza de tener un producto de calidad para efecto de que pudiéramos ofrecerle
al público consumidor la parte de tener una experiencia en las bebidas que producimos nosotros. La verdad es que tenemos que cumplir con muchos normados, no solo es el tema de los procesos de pago de impuestos. La planta como tal, por ser procesadora en la parte de alimentos y bebidas, contamos con normados específicos desde lo que es la etiqueta, el envasado, que tiene que estar muy rigurosa esa parte para nosotros, pero además es algo que hemos aprendido en las sinergias que hemos tenido tanto con CCMX, que nos dieron esas capacitaciones, fue buscar que también los proveedores de abajo vengan con certificaciones para tener productos de calidad. Entonces, una de las fortalezas que tenía el grupo es poder ofrecer un producto de calidad y precio al mismo tiempo, que es lo que nos hace estar a la vanguardia también en el mercado donde estamos, ¿no? No, buenísimo, Adrián. Y esa parte de la certificación de proveedores creo que es importante, precisamente porque yo creo que una de las cosas interesantes que tiene DeYusa es que sí ha crecido DeYusa, pero también su cadena de proveedores ha venido creciendo, y eso considero que es realmente valioso para toda la economía de Yucatán. Algo que me gustaría preguntarte, Adrián, es ¿quiénes han sido los principales aliados de DeYusa para poder crecer? Y en términos generales, si se han apoyado en familias, amigos, instituciones públicas, privadas, aliados financieros, aliados de capacitación, aliados certificadores, o sea, todo este ecosistema que va acompañando normalmente el desarrollo que puede tener una empresa como DeYusa. Efectivamente, Juan Carlos, tú sabes muy bien que un crecimiento en el negocio tiene que ser de la mano no solo de la empresa, sino de todos los aliados que tengas, porque tienes que hacer sinergias y alianzas al final del camino. Uno de los principales definitivamente pues son los socios. Al final del camino tenemos que tener una inyección de capital para poder lograr los objetivos que queremos y poder estar ser una empresa altamente competitiva. ¿Qué ha pasado acá? Acá me gustaría que hay una presentación que tengo allá que les voy a pedir a los muchachos que pongan, pero te voy a platicar más o menos qué es lo que hemos hecho acá. Hemos buscado alianzas, hemos buscado apoyos, tanto Canaco, Canacintra, CCMX, ¿no? Hemos tomado los cursos y diplomados que nos han dado, que nos han permitido tener ese conocimiento amplio para poder empezar a crecer dentro de la organización. ¿Qué diplomados nos han servido? Manufactura esbelta, definitivamente para la planta es un tema básico para la operación. Inteligencia comercial, porque tenemos que saber cómo vender el producto y venderlo bien. Las finanzas y los medios de financiamiento también, porque pues la empresa, como tú bien sabes, tenemos que buscar alianzas estratégicas con bancos, inversionistas, que pudieran tener el capital de trabajo suficiente para que podamos generar un producto y tener los crecimientos en los mercados que estamos penetrando. La otra parte que tenemos fue cultura organizacional. La cultura organizacional creo que es básico, sobre todo porque tenemos un capital humano al que tenemos que estar provocando, ¿no? ¿Qué hicimos en DeYusa? Definitivamente, cuando salió el primer proyecto de CCMX, nosotros participamos activamente con ellos, juntamente con la Cámara de Comercio, que es la Canaco y CCMX. Si le dan ahí, nosotros hicimos, la vinculación fue Canaco, CCMX con DeYusa. Si le van dando, tiene cómo fue creciendo. De allá hicimos estas empresas que son los patrocinadores, que era Bepensa, Lala, Bimbo y Cemex, compartían sus mejores prácticas para que nos vayan capacitando a las pymes para crear esa cultura organizacional y esa forma de trabajar de una manera ordenada que nos permitiera crecer en la organización y poder ser una empresa referente. ¿Qué hicimos allá en toda esa parte? Que es la parte que me agradó mucho cómo se fue dando y cómo fue el impulso que nos dieron. Las sinergias de trabajo que teníamos que buscar esa parte porque solos no podíamos salir. Hicimos networking, varias ferias para poder ser proveeduría de las grandes empresas de la región. Fuimos también a proveedores nacionales, la cobertura de mercado, que era algo bien importante porque nos abría los mercados en todos los aspectos que teníamos. Las plataformas de proveeduría, el CCMX nos daba la oportunidad, cuando participábamos en estos foros, entrar a una plataforma para poder ser susceptible de ser proveedores de otras grandes empresas, que eso era una parte del crecimiento que buscábamos. Asesorías, definitivamente, todo el cambio organizacional, todo el crecimiento que hicimos, hubo una asesoría directamente del CCMX que nos dieron horas de asesores que nos acompañaron en la transformación del negocio que estábamos haciendo
Y eso fue padre porque al final del camino eso permite la confianza de ir haciendo las cosas como deben de ser, de una manera ordenada, sistemática, que nos permitiera alcanzar los resultados que teníamos. Y sobre todo que las vinculaciones, definitivamente esas vinculaciones es un arma muy importante para poder tener aliados estratégicos y que pudiéramos crecer como organización, ¿no? Adicional a esto, nosotros en el proyecto que hicimos en la siguiente slide, identificamos áreas de oportunidad que teníamos. Definitivamente a mí me toca esta transformación y en 2016, que fue la primera vez que CCMX llega acá a Yucatán, nos incorporamos y empezamos con un inicio de consultoría en junio de 2016. En agosto habíamos terminado la consultoría, en octubre ya habíamos empezado los diplomados, en 2017 terminamos los diplomados, invertimos 80 horas de capacitación y de asesorías que teníamos, y eso ¿qué nos trajo como consecuencia? Pudimos hacer portafolios de marcas más rentables porque tuvimos la oportunidad de analizar todo lo que teníamos en el entorno, pudimos rentabilizarlo, tuvimos reducciones de costos al momento de tener una proveeduría más certera, y esa parte nos ayudó mucho. Esto trae un incremento en las ventas definitivamente porque pues ya podemos vender con costos más atractivos para poder ofrecer en el mercado. Y pues tuvimos apoyos y financiamientos que era Unicreco, que era una unión de crédito de acá, AFIPYME, que es una SOFOM, pero además las vinculaciones que hicimos con Canaco, el CCMX y el CIATEC, también buscamos la manera como no solo lo que era la operación, sino que el producto también tenía que ser susceptible de crecer en su calidad. Y el CIATEC es un centro de investigación que está en el parque científico, donde llevamos el producto para que nos digan realmente si las especificaciones que nos están dando son las adecuadas, porque al final del camino nosotros tenemos un compromiso social con el consumidor por el producto alcohólico que tenemos y los productos que ofrecemos. Entonces, tratamos de que esas vinculaciones las aprovechemos. En la siguiente slide, después de que hicimos todo ese proceso, participamos en la primera generación. Me tocó ser parte de la primera generación de los diplomados de CCMX, participé en el encuentro de transformación esbelta en México, donde ahí ¿qué pasaba? Que después de que se hacían las ponencias, nos daban cursos de capacitación, nos llevaban a las empresas para ver que todo eso que estábamos buscando, compartieran esas buenas prácticas en vivo para que nosotros lo pudiéramos implementar en nuestras empresas. Y así fuimos irnos desarrollando hasta que llegamos, fuimos afortunados de una beca de Japón, que fuimos 15 días a capacitarnos en Toyota Process System, y trajimos esa parte acá en la planta, implementamos 5S, KWT, que es parte de círculos de calidad, y eso nos ha permitido que la empresa y la planta sea más rentable y ya sea un poquito más ordenada en cuanto a lo que es la producción y los procesos que en ellas implementamos. Lo más difícil acá que nos enseñaron fue cómo implementar todo eso y que la cultura organizacional se vaya dando también en ese aspecto, porque el capital humano de repente cuando vienen estos cambios no necesariamente aceptan en los cambios de nosotros porque piensan que son imposiciones, pero cuando ven las bondades que tenemos o el beneficio que tienen las eficiencias de operación, de verdad que ha sido una experiencia muy padre en Deyusa porque lo compraron perfectamente y ahí hemos evolucionado nosotros como planta. La verdad espectacular y bueno, la verdad es que nos da mucho gusto y sobre todo nos sentimos orgullosos de que el CCMX te haya podido acompañar en este camino y a Deyusa. Y algo que me gustaría preguntarte, Antonio, es dentro de este crecimiento, por ejemplo, la experiencia de AOTS en esta alianza que tenemos con ellos, ¿a ti cómo te sirvió para mejorar toda la parte productiva, la parte de conocer esta vivencia, digamos, del famoso sistema de producción Toyota? ¿Qué impacto tuvo esto dentro de todo el ecosistema de Yusa, por decirlo de alguna manera? Fíjate que haciendo una analogía dentro que es un sistema de producción que es carros al final del camino, pero no deja de ser una línea de producción. Al final del camino hay tiempos, movimientos, responsabilidades y hay temas que tienes que cuidar dentro de las líneas. En el caso de nosotros que tenemos líneas de envasados, hay un proceso que se sigue, que también hay tiempos y movimientos en cuanto al surtido del envase, el llenado, el etiquetado, lo que es los marbetes, el llenado de la caja. Entonces, esa parte, al momento de que van viendo cuáles son los primeros procesos, cómo son los movimientos ergonómicos que tienes que tener, cómo ahorras tiempos, parece que no
pero allá nos enseñaron que los segundos traducidos en horas hombres pueden ser la diferencia entre una meta de venta o de producción y lo que la realidad te da. Entonces, esa es la enseñanza que tiene, además que te enseña a ser un poquito más ordenados. Es decir, tienes que tener una línea de tiempo de cómo se van a dar los procesos, de tal manera que no se puede saltar uno y otro, y ordenas prácticamente la operación. Eso difícilmente acá, en las experiencias que hemos tenido acá, pues es complicado a veces manejar la línea de producción. Buscan la facilidad de cómo hacer las cosas. Y entonces se viene un desorden y ese desajuste en horas hombres en máquina, pues es mucho. Entonces, eso es lo que hemos hecho ahorita bien. De hecho, tuvimos una revisión en febrero de 2020. Vinieron a ver la implementación que hicimos de 5S, las líneas de producción, y la verdad salimos bien calificados porque al final del camino lo que ellos buscan también es cómo realmente implementas estas cosas acá y que no haya sido nomás un tema de un aprendizaje y que te lo lleves en lo personal, no, es cómo lo transmitimos. Esa era una parte que nos pidieron mucho. ¿Cómo transmites ese conocimiento? ¿Cómo transmites esa cultura de tal manera que nos permita crecer a todos como país y como un crecimiento económico también para ser más productivos y competitivos? Una pregunta, si tú puedes resumir todo esto que hablaste y demás al CCMX, digamos, en la parte de diplomados, esta transmisión de mejores prácticas de las grandes empresas, en la parte de asesoría, ya nos platicabas, la parte de vinculación, más la parte de este programa con Japónica, ¿no? OTS, ¿tú cómo lo resumirías en una frase? Pues yo creo que es un tema de cultura organizacional, buenas prácticas de manufactura y lo que buscaríamos más allá es tener productos de calidad. Muy bien, muy buena respuesta. Fíjate que una de las cuestiones, Adrián, en estos tiempos que estamos viviendo es, dicen que los tiempos de crisis son oportunidades para crear. ¿Qué ha hecho Deyusa frente a la situación actual? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones le darías tú a tus colegas empresarios y también a los emprendedores que están empezando una empresa en estos momentos? ¿Cuáles serían, cómo lo hizo Deyusa, pero también qué le recomendarías a tus colegas empresarios? Mira, 2020 definitivamente fue un año muy complicado. Deyusa no fue la excepción. Tuvimos áreas muy complicadas. Como te comenté al principio, nosotros vamos a un segmento Oreca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías. Al momento de llegar una pandemia, pues que nadie tenía planeada, que nadie tenía contemplado, el segmento fuerte para nosotros es el turístico, que es el principal afectado ahorita con esta pandemia. Entonces, ¿qué sucedió allá, Juan Carlos? Realmente lo que pasó es que se cae el sector turístico en un 94% de lo que es la participación. Es demasiado. O sea, para nosotros nos pegó financiera, operacional, con inventarios prácticamente en bodega, con deudas por pagar. O sea, hubo una situación muy complicada. Sin embargo, algo que estoy muy claro y que creo que también el grupo es, toda adversidad siempre trae una oportunidad. Lo importante acá es analizar qué tienes que hacer, porque al final del camino creo que aún con la pandemia nosotros nos teníamos que tener los gastos fijos que se nos quedaron, que son nóminas, rentas, financiamientos, servicios, eso no lo podíamos quitar, aunque hubieran muchos apoyos internos en sinergias y negociaciones, pero habían unos que eran ineludibles y no podíamos hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos como Deyusa? Nos replanteamos otra vez. O sea, yo en la parte de dirección lo que hice es juntar a la mesa directiva, a los gerentes, y decir, oye, vamos a analizar otra vez un FODA. Tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas. Hoy se nos concretó una amenaza, que era el COVID. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pudiéramos hacer dentro de las oportunidades que tengamos para poder al menos aguantar el impacto económico que tenemos? Se tomó la decisión al final del camino de, analizando todos los pros, contras que teníamos, pues al final del camino había un tema de salud que se tenía que resolver en el mercado, ¿no?
Hacia afuera había gente, instituciones, el mismo gobierno requiriendo de gel sanitizante, jabón, y nosotros nos dimos a la tarea de crear una línea de producción totalmente distinta, si lo quieres ver, a lo que son licores y destilados, y generamos una línea de Use Care, que es gel, sanitizante y jabón. ¿Por qué lo hicimos así y dónde vimos la oportunidad? Al final del camino, la base del gel es el alcohol, y en ese entonces había escasez de alcohol. Nosotros, en la parte que teníamos de los inventarios, pues teníamos un inventario fuerte de alcohol porque acabamos de resurtirnos en cuanto a lo que son la materia prima principal de los licores. Entonces dijimos, si al final del camino ya tenemos un alcohol, requieren un gel para afuera, pues hagamos gel. Entonces, ¿qué nos enfrentamos? Que no teníamos la experiencia, que era un nicho de mercado totalmente distinto y diferente, y la otra, que no teníamos la materia prima completa para hacerlo. Entonces, me di en la tarea de buscar sinergias de trabajo con gente que sí tenía el producto, pero el carbopol, que es lo que hace el gel, pero no tenía alcohol. Entonces, hicimos un intercambio. Yo te doy el alcohol, que es la materia prima importante para ti. Tú me das el producto que me hace falta, pero además, capacítame a mis químicos. Tengo un grupo de químicos que es muy buenos, la verdad, gracias a ellos dimos con un producto muy bueno, de buena calidad. Hicimos esa sinergia de trabajo y esa alianza y pudimos salir y capitalizamos a tal grado que hasta el día de hoy tenemos esa línea de productos que se mantiene ahorita la vanguardia con los clientes que establecimos desde la pandemia hasta ahorita. Entonces, capitalizamos esa parte. ¿Cuál es la recomendación? Definitivamente creo que ante una situación de crisis, primero tenemos que buscar hacer un análisis de la situación actual. Tenemos que planear, porque al final del camino nos pudimos haber aventado a hacer un nuevo producto, pero si no tenemos que reconocer que no somos los especialistas y no sabemos el segmento de mercado donde estamos entrando. Entonces tenemos que tener información de mano y tiene que ser deprisa. ¿Por qué? Porque tienes que atacar una oportunidad de mercado que teníamos allá. La verdad es que tuvimos que hacer las alianzas. Al final del camino eso nos tenía que traer un beneficio futuro y eso es lo que hicimos. La planeación, el análisis FODA, el encargar y delegar, porque la verdad es un tema de confianzas, el delegar la responsabilidad de un proyecto de esta magnitud a la gente que tienes bajo tu supervisión y supervisar, porque al final del camino tú tienes que asegurar que el resultado y el producto esté, para que tú puedas hacer ya la parte de la comercialización y poder salir al mercado. Ese conjunto de cosas que tenemos debe ayudarte a ti como empresario a tomar decisiones y poder salir a un mercado que era muy volátil en ese momento porque el producto casi te lo arrebataban. Entonces teníamos esa oportunidad de capitalizar y eso me permitió cubrir gastos fijos de operación, la nómina de los colaboradores, al menos salíamos con una parte de los gastos que teníamos. Eso fue lo que hicimos en 2020 y creo que ante la situación de quedarnos parados, que siempre le he dicho a la organización, lo que no puede suceder acá es quedarte parado. La movilidad o el movimiento en las organizaciones es indispensable moverte para poder estar a la vanguardia y a las expectativas del mercado. Y eso es lo que hicimos realmente, Juan Carlos. Dentro de esta experiencia, ¿cuáles fueron las principales acciones, ¿no? Por ejemplo, que tomó Deyusa para proteger tanto a clientes como a colaboradores y proveedores? O sea, dentro de tu experiencia, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y tú qué crees que haya sido lo de mayor impacto? Esto, y eso me va a llevar posteriormente a otra pregunta también. Mira, algo que fue trascendental, creo que para nosotros. Uno es, ante la situación de vernos vulnerados, por el ejemplo de los hoteles que tenemos como clientes, pues acercarnos con ellos. Hay acuerdos, hay convenios, hay cosas que hay penalizaciones, pero teníamos que buscar un acuerdo de apoyo prácticamente. Teníamos que irnos de la mano de que cruzando estas pandemias teníamos que tener respeto de acuerdos, el seguimiento, apoyo en cuanto a lo que es cómo reactivar la economía, cómo apoyar al cliente. Con los proveedores buscamos de la misma manera, oye, dame un poquito más de margen en los temas de plazos de créditos, en las partes de financiamientos también llegar con las
uniones de crédito con los bancos, oye, los acuerdos que tenemos, sí, vamos a diferirlos. Todo eso que hicimos fue una negociación rápida. Algo que teníamos que hacer es que en ese momento, tú sabes que ante una situación de empresa que es crítica, no puede pasar de 24 a 48 horas que tengas que resolver ese tema, porque si no, se va creciendo la problemática y te puedes enredar en cuanto a los compromisos y acuerdos que tienes. Sin embargo, al final del camino era algo que no estaba bajo nuestro control, ni de nosotros ni de los clientes, y tuvimos que buscar la gestión y la negociación directamente con ellos. Creo que el tema de comunicación fue muy importante allá, de ser honesto y dar la cara a los clientes y a los proveedores para llegar a esos acuerdos. Porque la verdad es que muy fácil se pudieron haber roto los acuerdos y los convenios y nosotros quedarnos al margen de un negocio, perder el negocio prácticamente, porque realmente dependemos casi en un 80% de ese segmento de mercado. Excelente, la verdad es excelente. Y eso lleva a otro, me imagino que también dentro de lo que implementaron algunos, a lo mejor algunos empleados colaboradores se fueron a hacer trabajo desde casa. Ahí cómo fue la reacción, cómo fue el mecanismo que implementaron en DEUSA para poderle dar precisamente seguimiento, y digo, y hay algunos esquemas que siguen así de manera híbrida, y precisamente como dices, ¿no? Este cambio de cultura que nos trajo, ¿cómo asegurarte de que realmente estuvieran desempeñando su trabajo? Fíjate cómo lo manejamos. Home Office era un proyecto que traíamos acá como un balance de vida al colaborador. Fue un proyecto que trajimos desde 2018, pero que no habíamos podido capitalizar porque no teníamos las formas de cómo implementar. O sea, en las grandes empresas muy bien porque está muy sistematizado y muy bien implementado, pero en las medianas y pequeñas pues son estructuras esbeltas que no necesariamente puedes implementarlo de una manera eficiente. Sin embargo, la pandemia vino a cambiarnos todo ese rol y esos paradigmas tuvimos que romperlos. Creo que hay un tema de confianza también en cuanto al colaborador, en cuanto se conecte, te envíe la información y como tal. Hicimos agendas de trabajo. Dijimos, oye, hicimos en grupos de WhatsApp los de Contraloría, los de Comercial, los de Operaciones, los de Almacenes. ¿Qué hicimos? Pues al final del camino, los que decíamos que podían estar susceptibles de estar en casa, pues se iban a casa. Llámese los vendedores, los administrativos, y lo que hacíamos eran juntas en línea. A las 9 de la mañana nos conectamos para ver cuáles son los pendientes de operación, porque habían otros estados que tenían operación que nosotros estábamos restringidos, porque acuérdate que a nosotros, además de la pandemia, nos tocó 6 meses de ley seca que no podíamos hacer nada. Sí podíamos mandar producto hacia afuera, pero en el interior del estado no. Y eso nos comprometía también cómo le vamos a hacer. Y fueron temas que también tocamos allá con la autoridad, de decir, no vendo acá, pero deja sacar el camión que se vaya a otro estado que sí puede tener las operaciones. Y el home office nos permitió que esta forma de administrar a distancia, con agendas, con grupos de trabajo específicos, ya nos daba la seguridad de que ellos estén trabajando y que al final del camino el trabajo esté. Ejemplo, las facturaciones tenían que estar de lo que era por fuera, los reportes tenían que seguir, la operatividad que teníamos en cuanto a lo que son los gastos fijos de operación que en su momento tenían que ser, se tenían que procesar. Entonces, era un tema de medición por medio de indicadores de operación. Pusimos indicadores de operación que al final del camino se tenían que pagar los servicios en las fechas acordadas, con agendas y minutas que hicimos, y eso nos permitía que al final del camino el colaborador tenía que cumplir con esas actividades. Los demás que en su momento podían ser susceptibles de venir a la bodega, que eran los almacenistas que pudieran sacar el producto, llenar el camión y que se vaya, pues eran agendas específicas de tales días y tales horas. ¿Por qué? Porque también había restricción en esas partes, sobre todo cuando abres una bodega que es de licores, pues la autoridad lo conoce, entonces puede prestarse a mala interpretación. Entonces cuidaban mucho los procesos y los protocolos que teníamos. Pero home office nos permitió también aprender a administrar a distancia y sobre todo tener la confianza del colaborador que va a hacer su trabajo. Y creo que con los indicadores que pusimos y los grupos que administramos nos dio la certeza de lo que se estaba haciendo.
Yo creo que eso son experiencias muy valiosas las que estás compartiendo, sobre todo pues para todos tus colegas empresarios, para las empresarias, para los emprendedores. Algo adicional que me gustaría preguntarte, y tú como directivo, como empresario, con toda la experiencia que tienes, ¿tú cuáles consideras que son las principales oportunidades para una empresaria, para un empresario en Yucatán? Y de todo esto, ¿cuáles son los apoyos y oportunidades que podemos encontrar en Yucatán para esto? Mira, aquí yo creo que el Estado tiene muchas bondades para la inversión. Así lo veo. Creo que hay un tema de seguridad, tanto para la inversión, que pueden ser muy atractivas para los empresarios que pudieran estar acá o que pudieran emprender un nuevo negocio. Hay una certeza jurídica también. Creo que Yucatán tiene una de las economías más estables y que les permite implementar, desarrollar. Tan es así que creo que hace un año, 2 años, llegó Walmart con su Cedis acá, muy impresionante, una inversión fuerte, donde una generación de empleos que generó para el Estado, muy bien, y eso le da certeza jurídica a los inversionistas. Otra, creo que hay una posición geográfica que le conviene mucho al Estado de Yucatán. Es decir, Yucatán es un centro de negocios tanto para las actividades, llámese financieras, están los principales corporativos, educativos, de salud. Tiene una infraestructura que ha venido creciendo a lo largo del tiempo con los apoyos del gobierno y todo lo que han hecho acá, que eso es atractivo para las empresas que se incorporan en el Estado. ¿Por qué? Porque da todos los servicios y todo lo que ellos requieren para efectos de venir a instalarse acá. Creo que esa parte es donde los inversionistas estuvieran muy seguros de venir y tener acá una sucursal o un corporativo. Algo más que creo que también tenemos en el Estado tenemos una mano de obra calificada. Esa es una parte donde es muy atractivo porque al final del camino es un costo fuerte para las organizaciones y muchos buscamos esa parte de que sea una mano de obra calificada y que los suelos sean prácticamente redituales también para ellos. Esa es la parte que yo creo que para un empresario estaría óptimo para tomar una decisión de venir a Yucatán. En cuanto al ecosistema emprendedor, yo creo que acá en México es muy fundamental el tema del emprendimiento porque eso da el crecimiento y el desarrollo económico de un país. A lo largo del tiempo, el gobierno siempre ha estado apoyando a los emprendedores en distintos proyectos y programas que tienen. En su momento, creo que el INADEM, desde 2013, fue un tema muy importante que empezaba a apoyar a las pymes y a las startups en sus inicios para poder catapultarlos y crecer en su ámbito, en sus actividades. Creo que eso fue un buen programa y de apoyos para ellos, porque creo que al inicio lo más complicado es precisamente eso. Las estadísticas dicen que las pymes y los startups tienen 2 años y medio de vigencia y no todas sobreviven en ese crecer y en ese ámbito de crecimiento económico. Sin embargo, yo creo que en el Estado también contamos con el que es el Instituto Yucateco del Emprendimiento, que esa parte es el instituto donde hay programas que impulsan a los emprendedores para buscar alianzas estratégicas, donde puedan ellos crecer económicamente y puedan ser unos aliados estratégicos con las empresas que están acá, o de manera independiente también. Creo que hay muchos que aquí he visto los desarrollos, muy buenas startups acá, muy buenos emprendedores, que creo que hay muchas cosas que se pudieran estar ofreciendo en el Estado. Actualmente vi uno que se llama Yucatán Emprende, que es donde impulsan a los nuevos emprendedores a que desarrollen sus ideas y que se conviertan en empresarios de éxito. Entonces ya los están impulsando con una gama de proyectos, que eso es bueno porque hay mucha gente que está dando conferencias, capacitaciones. A nosotros, ¿qué nos han pedido de repente? Oye, esos vínculos que de repente hacemos, oye, transmite ese conocimiento, transmite esos apoyos, transmite esa parte de cómo podemos desarrollar a los de abajo para empezar a competir con los de arriba. Y esa parte de las vinculaciones y de compartir las buenas prácticas que es lo que nos han traído, es lo que nosotros tratamos de estar haciendo de acá en adelante. Y créanme que de la primera generación que tenemos de CSMX, todavía tenemos un grupo donde nos apoyamos para efectos de cualquier situación que tengamos, de micro, pequeñas, asesoramos.
sacamos tiempo para ellos, porque creo que esa parte también a nosotros nos lo dieron, y creo que es justo también poder compartir esas experiencias de cómo apoyarlos a llevar en ese sano crecimiento que tienen las pymes y los emprendedores que están acá en el estado. Ok, perfecto. Oye, al público, a los participantes, les recuerdo que nos pueden mandar sus preguntas, por favor. Adrián, dentro de todo este contexto, de todo lo que has venido platicando, y que habrá sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros y los participantes en Creo MX Yucatán edición 2021. ¿Tú qué les sugerirías, qué les recomendarías como un empresario exitoso, como un directivo muy exitoso que ha estado involucrado en el crecimiento de una empresa tan importante como Deyusa? ¿Qué les dirías para lo que resta del año y para los siguientes años? Yo considero que el mundo cambió, la forma en la que vivimos, la forma en la que consumimos, la forma en la que nos desarrollamos y todo nuestro entorno. ¿Tú qué le recomendarías al empresario, y no solamente de Yucatán, sino a los empresarios, emprendedores en general, que puede ser un camino para lo que se viene en los siguientes años? Yo creo que lo estamos experimentando acá para nosotros también. Creo que la forma de administrar el negocio cambió. La pandemia vino a mover mucho las formas normales que teníamos de vender. Uno va a ser el comercio electrónico. Creo que tenemos que empezar a incursionar en esas nuevas formas de venta, tener una fanpage y tener un e-commerce, que creo que eso es el boom que tuvieron. En la pandemia, algo que tuvo éxito fueron las startups que tenían una plataforma sólida, crecieron bastante, comida rápida. Todo eso que tenía a disposición del consumidor vino a cambiar la forma. Para nosotros en Deyusa también lo estamos cambiando a una venta en línea. Creo que es más factible de poder crecer en los mercados, penetrar otro tipo de mercados. La otra, también hemos buscado la manera de asesorarnos un poquito más en lo nuevo que pudiera ser las estructuras, de qué manera poder manejar las estructuras. El home office, que es algo que nosotros queríamos hacer también. ¿Qué tan factible es tener una estructura interna, una estructura externa? De tal manera que pudieras tener esa manera de cómo crecer tu cobertura de mercado. Es decir, yo puedo tener hoy actualmente una plantilla dentro de la organización, pero también puedo buscar hacia afuera otras maneras de vender, crear las satélites que le llamamos, que es lo que queremos hacer, para que el producto podamos canalizarlo cubriendo más mercado, y la otra es que estar generando economía para otras personas, ¿no? Generar esa parte de vinculaciones. Creo que lo que viene ahorita son muchas alianzas, porque solos no vamos a poder. Viene un tema económico muy complicado para todo lo que resta del año. Y creo que tenemos que buscar esas vinculaciones para poder crecer como organización al final del camino. De acuerdo contigo. Por aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales acciones que implementaron para poder continuar frente a la contingencia sanitaria? Mira, hicimos, ¿qué implementamos acá? Hicimos prácticamente, uno fue tener la venta en línea, que eso nos permitía prácticamente poder mandar producto de una manera diferente. La otra, el home office fue otra que nos ayudó mucho, el tener que implementarlo de una manera rápida y efectiva para poder que la operación no siga estancada, o sea, tenía que ser en movimiento. Y la otra, hemos cambiado los canales de distribución también. Estamos buscando ahorita hacer satélites donde dejar el producto lo más cercano del consumidor, para efecto de que no tengamos la movilidad de la gente, que es lo que no queríamos en su momento. Entonces, esa parte nos ayudó un poquito a contrarrestar. En el caso de la gente de acá, ¿cómo contrarrestamos? No tuvimos muchos índices de contagios. ¿Qué hicimos? Hicimos que los choferes de la gente que iba a venir a la oficina, los íbamos a buscar a las casas y los traíamos acá, y viceversa, los regresábamos. ¿Para qué? Para que no tengan contacto en los camiones, en el servicio público.
y contrarrestar todo esa parte de tener una alta probabilidad de contagio. Dimos mucho enfoque al tema del personal, le dimos un kit de gel sanitizante y jabón para el uso personal y estuvimos arropando todo eso con caretas, temas muy puntuales para efecto de tener los protocolos adecuados que nos pedían en su momento. Buenísimo. Oye, otra pregunta bastante interesante que dice, ¿qué me recomiendas para iniciar mi negocio? Ya tengo la idea, pero no sé cómo dar el primer paso. Pues mira, yo creo que acá para iniciar, si ya tienes la idea, yo creo que es empezar a ver, dependiendo del negocio que vayas a implementar, los análisis de mercado donde quieras estar. Es bien importante que conozcas tu mercado por el tipo de producto que puedas tener, quién es tu principal competencia, que también a qué te estás enfrentando. Realmente, si tienes la posibilidad de poder generar estrategias de mercado de cómo lo vas a hacer, tienes que decidir si vas a salir de una manera actual, o sea, normal en un canal de distribución, e-commerce, qué es lo que realmente pudiera ser, cuánto es tu nivel de inversión que tienes que ver. Hay que planear muy bien esa parte en un análisis previo del negocio para ver cómo empezar y poner las etapas de la implementación de un negocio. No necesariamente tienes que salir al 100%, hay etapas que conforme vayas madurando se van cubriendo prácticamente. Hoy en día hay muchas asesorías que se dan desde lo que son el CFOE, IEM, muchos lados, que puede ser en otros estados también, los organismos que apoyen ese tipo de negocios, como para que puedan darle una orientación de vida. Para mí esos son los cuadros, los principales datos que necesitamos para poder implementar un negocio. No, totalmente de acuerdo. De acuerdo a tu experiencia, Adrián, ¿a dónde le recomiendas acercar a los emprendedores para solicitar cuestiones de desarrollo empresarial? Mira, acá en el estado, para mí es el IEM donde están todo lo que es el tema de emprendimiento y donde hay asesorías. Bueno, conozco gente que da ya todos los cursos, capacitaciones de cómo emprender, cómo hacer el negocio, cuáles son los pasos, algo que están preguntando. En su momento estaba el Fondo Nacional del Emprendimiento también, que era un fondo también donde tú llevabas tus ideas, tú llevabas el proyecto y ellos te canalizaban si era tan factible, dónde pudieras empezar a desarrollar esa parte. Me ha tocado también estar en la parte de CFOE, donde es el desarrollo aquí que está por el Parque de Industrias Contaminantes, donde hay muchos proyectos que llevan allá y los van canalizando en cada una de las áreas respectivas. Hay asesorías y asesores expertos en esos canales de emprendimiento y es donde ellos lo pueden llevar de la mano en el sano implementación de su negocio. Ok, buenísimo. Oye, pues de verdad, Adrián, creo que ha sido una plática muy enriquecedora. De verdad, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos. Por último, me gustaría, ¿no?, que le pudieras dirigir un mensaje ya para cerrar toda esta parte de preguntas y respuestas a los empresarios, a los emprendedores yucatecos, de Adrián Medina, más que de Yusa. Claro que sí. Mira, yo creo que al final el camino en el ámbito empresarial, creo que hay muchos temas por crecer. Hay mucha transformación en los negocios acá en el estado. Digo, me ha tocado ver un tema de crecimiento, sobre todo en la parte organizacional, gobierno corporativo. Creo que es sano el hecho de tener gente capacitada, capaz de que administre los negocios, de que hagan ese cambio cultural también dentro de la organización para que puedan crecer más que nada y poder ser más productivos y rentables. Algo que también yo creo que es importante en la parte de los empresarios es buscar que los personales que tengan estén totalmente capacitados e involucrados en la parte de la operación, porque es bien importante que la alta dirección esté involucrada en todos los temas. A veces los temas quedan a niveles medios y bajos, pero si la alta dirección no está involucrada en los temas puntuales, esto no va a suceder
se queda en buenos deseos para la parte directiva, llámese los empresarios, los socios, los directivos, tienen que estar convencidos de que la transformación de negocio es importante para poder crecer y seguir en un ámbito empresarial, pero tienen que estar convencidos de lo que quieren hacer y tienen que asumir ese rol de liderazgo para que esto se pueda transformar de una manera efectiva. No, buenísimo, buenísimo, y creo que acabas de tocar un tema que es clave. Pues de verdad, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos de hoy. En breve te estaremos haciendo llegar tu reconocimiento, y a nombre del Consejo Mexicano de Negocios, a nombre del Centro Comunitario de México, te damos las gracias por poder compartir en este día y en este primer evento en Yucatán, creo MX Yucatán, edición 2021, por poder compartirnos todas estas experiencias y sobre todo conocimiento que seguramente le va a servir mucho a los empresarios, a los emprendedores que nos acompañan el día de hoy. Y de verdad, muchas gracias, Adrián, a nombre también del ingeniero José Antonio Pérez Antón, presidente del CSMX, director general del Grupo Mobility ADO, te damos las gracias. Y bueno, a nuestros participantes los seguimos esperando en nuestra siguiente plática, también va a estar muy interesante. De nuevo, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, y de nuevo, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Juan Carlos, estamos a tus órdenes. Hasta luego y muy bonito día. Hasta luego, igualmente.